Bueno, aquí hay un tema bastante interesante y es el hecho de cómo mostrar datos multivariados en gráficas de dos dimensiones. Y hay algunos aspectos bien interesantes con respecto a cómo hacer esto. Entonces, aquí hay un ejemplo, gráfica de curva de crecimiento. ¿A qué se le llama una gráfica de crecimiento? Bueno, aquí dice, por ejemplo, cuando un niño joven, un niño pequeño, tomamos su altura, la medimos en cada fecha de su cumpleaños, los puntos los graficamos y los conectamos por líneas para producir una gráfica. Este es un ejemplo de una curva de crecimiento. Quiero ver, estoy grabando, sí, ya estoy presentando. Bien. En general, medidas repetidas de las mismas características en la misma unidad o sujeto pueden dar eh, lugar a curvas de crecimiento si son ya sea crecientes, decrecientes o incluso si no hay si incrementan y luego decrecen con un patrón esperado. Y aquí, bueno, en el ejemplo 1.10, arreglo de curvas de crecimiento, aquí dice el Departamento de Juegos y Peces de Alaska monitorea los osos pardos con el objetivo de mantener una población saludable. Esos osos se les dispara con un dardo que los duerme y luego los pesan eh, y, ¿cómo se llama? Al levantarlos en un trípode. Las medidas de la longitud también se toman con una cinta de acero. Esa tabla 1.4 nos da el peso WT en kilogramos y las longitudes LNGTH, que son las longitudes, en centímetros de 7 osos femeninos en los años 2, 3, 4 y 5 de edad. Primero, para cada oso, graficamos los pesos versus las edades y después los conectamos con los pesos en los años sucesivos por líneas sucesivas. Esto nos da una aproximación de la curva para el peso. La figura 1.13, que sería esta, muestra, nos muestra el crecimiento, la curva de crecimiento para los 7 osos. Notamos una excepción al patrón común para la curva del oso número 5. Todos estos osos son del sexo femenino, ¿verdad? En es un punto, un outlier o simplemente una variación natural en la población. En el campo, los osos se pesan en una, bueno, en una, ¿cómo se llama? En una pesadora, eh, sí, en una pesadora que está escrita en libras. Además, inspecciones adicionales revelaron que en este caso el asistente más tarde falló convertir las lecturas de campo a kilogramos. Entonces, cuando se creó la base de datos electrónicas, los pesos correctos eran los que están acá. Por eso es que tenemos este dato típico, ¿verdad? Este outlier. Pero nosotros podemos ver cómo podemos graficar datos multivariantes en un gráfico bivariado, ¿no? Entonces, en este caso, pues, con la gráfica de curva de crecimiento, entonces, bueno, y aquí nada más que indica que pues, fue un error en la lectura, porque lo escribió en libras y no en kilogramos. Me parece que, vamos a ver.
Una libra, no, 2.2 libras es 1 kilogramo, me parece. Entonces, tenemos aquí las curvas de crecimiento combinadas para peso para 7 osas pardas, ya que puede ser difícil inspeccionar visualmente el crecimiento individual de las curvas en la gráfica combinada. Las curvas individuales deberían ser también vueltas a eh, graficar en un arreglo donde similitudes y diferencias fácilmente son observadas. La figura 1.14 nos da un arreglo de 7 curvas para las pesas. Algunas curvas de crecimiento se ven lineales y otras cuadráticas. Entonces aquí están las curvas de crecimiento de estas 7 osas, ¿verdad? Algunas en cierto momento pierden peso, bueno, puede ser la dieta que logren obtener, ¿verdad? Que logren obtener en estos años. Y aquí hay otro para los, ¿cómo se llama? Los tamaños. Entonces, pueden ver ustedes que hay casos donde pareciera que los tamaños como que si decrecieran las osas, pero aquí nos dice que cuando están dormidas esas osas puede ser de que hay un problema con esta cinta de acero y pues las longitudes pueden ser desequilibradas por la postura de la osa. Entonces, por eso pareciera de que decrecen en longitud, ya que no tendría mucho sentido que estuvieran decreciendo en longitud. Ahora vemos otros gráficos multivariantes, como son los gráficos radiales. Suponer que cada unidad de datos consiste en observaciones no negativas para más de p mayor o igual que 2 variables en 2 dimensiones. Podemos construir círculos fijados con radios con p igualmente espaciados, con p rayos igualmente espaciados que emanan del centro del círculo. Las longitudes de los rayos representan los valores de las variables. Eh, Al final de estos rayos se pueden conectar con líneas rectas para formar una estrella. Esa representación de estrella, aunque realmente en español me parece que son gráficos radiales y buscan gráficos radiales en español, ahí sale, ¿verdad? Eh, Representan observaciones multivariadas y las estrellas pueden ser agrupadas acorde con sus similitudes subjetivas. Usualmente ayuda construir estas estrellas, estandarizarlas. En este caso, algunas de las observaciones pueden ser negativas. Las observaciones entonces pueden ser expresadas de tal forma que el centro del círculo representa la menor observación estandarizada con todos los datos. Entonces aquí tenemos el gráfico radial con los datos de una eh, pues utility, es como que fuera, bueno, no estoy seguro si podría referirse solamente a alguna empresa me parece que generador de energía o de alguna, o de algo que pueda beneficiar a una comunidad. No sé, me parece también agua, luz, en este caso estamos hablando de energía eléctrica. Entonces, las estrellas representadas representan las primeras 5 de 22 firmas de utilidad en la siguiente tabla. Hay 8 variables. Las estrellas se ven como octágonos distorsionados. Y aquí nosotros vemos algo interesante porque en particular habla de las observaciones de las variables 6 y 8, que si nosotros vemos Boston Edison y Consolidated Edison, nosotros tenemos una variable 8 que pues no sé si habla cuál es la variable 8. Vamos a ver de qué trata.
La variable 8. Costo total del combustible en centavos por kilowatt hora. Entonces lo que hacen estas empresas de utilidad, realmente no sé si hay una mejor palabra que revisar. Utility, utility company, compañía de utilidades. Es una mejor traducción. Sí, de servicios públicos. Ok. La compañía de servicios públicos. Bueno, entonces el costo, lo que hacen esas compañías básicamente es eh, convertir combustible en electricidad, y la otra es ventas en kilowatt hora. Entonces nosotros vemos aquí de que el costo fue alto, sin embargo las utilidades fueron bajas. Vamos a ver las ventas en kilowatt hora. Entonces, a medida que el costo incrementó, la venta por kilowatt hora fue menor. Entonces, es el caso de estas dos compañías, mientras que nosotros, si vemos las otras tres compañías, Arizona Public Service, Central Louisiana Electric y Commonwealth Edison, nosotros vemos un costo más, más, ¿cómo se llama? Moderado, y también una venta más moderada. Entonces, al parecer a esas dos compañías no les fue muy bien porque gastaron mucho y pues las ventas fueron menores, la venta por kilowatt hora, y les fue normal a estas otras tres compañías de servicios públicos. Todas fueron estandarizadas. Ya sabemos cómo estandarizar variables, ¿no? Eh, entre las primeras cinco pues utilidades, la menor observación estandarizada para la variable fue menos 1.6. Tomando ese valor como cero, las variables se grafican con escalas idénticas alrededor de los 8 rayos de igual ángulo originados desde el centro del círculo. Las variables se ordenan en una dirección, pues en sentido de las agujas del reloj, empezando a las 12. Entonces, esta es como las 12 ¿verdad? Del reloj. Aquí ponemos nuestro primer rayo, entonces íbamos en sentido de, de las agujas del reloj. A primera vista, ninguna de estas compañías de servicios parece ser similar que las otras. Ah, pero aquí habla de las variables 6 y 8 que acaba de hablar. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Realmente sería de ver ahí en R cómo crear esas gráficas de, de radio, ¿verdad? Esas gráficas radiales, pero no creo que sea muy complicado. ¿Alguna pregunta? Por el momento no le. Ok, las caras de Chernoff, esto realmente es un tema hasta cierto punto un poquito al inicio, es un poco gracioso en el sentido de que, pues, ¿cómo poder dimensionar varias variables en la cara de una persona? La gente reacciona a las caras. Chernoff en su paper sugirió representar observaciones bidimensionales en caras bidimensionales, cuyas características, la forma de la cara, la curvatura de, de, de la boca, la longitud de la nariz, el tamaño del ojo, la posición del pupil y entre otros, están determinadas por medidas en las P variables. Como originalmente se designó, las caras de Chernoff pueden
manejar hasta 18 variables. El, la, la asignación de variables a características faciales se hace a través de un experimento. Eso es bastante interesante. Realmente yo no he trabajado hasta ahora propiamente con un problema que tengan que utilizar las caras de Chernoff, pero es cierto, cada variable tiene que ir, o sea, no es como que aleatoriamente vamos a escoger esa variable, va a manejar qué tanto, o sea, se va, o sea, el tamaño del ojo o así, ¿verdad? Y diferentes cogitaciones producen diferentes resultados. Algunas iteraciones usualmente son necesarias antes de tener una representación eh, satisfactoria que sea lograda. Las caras de Chernoff parecen que son bastante útiles para verificar, número uno, un agrupamiento sugerido por el tema de conocimiento e intuición o agrupamientos producidos por algoritmos de clustering. Entonces tenemos de nuevo los datos de utilidades, ¿verdad? Entonces, la cobertura de cargo fijo X1 se va a ir a la variable de la altura, la mitad de la altura de la cara. La 2, por ejemplo, la tasa de retorno de capital al tamaño de la cara. Y así, ¿verdad? Vamos a ver. Ese es bastante interesante. El porcentaje nuclear, que sería la curvatura de la boca. Entonces, por ejemplo, si quizás si se utiliza mucha energía nuclear, una curvatura negativa, es decir, como que si estuviera triste y si se ocupa poco, como que si fuera alegre, podría ser, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Las caras de Chernoff que se muestran en la siguiente figura están agrupados las caras en 7 clusters. Eh, si un número de clusters menor es deseado, podemos combinar clusters 5, 6 y 7 y quizás clusters 2 y 3 para obtener 4 o 5 clusters. Para 4 asignaciones de variables a características faciales, los grupos de las compañías mayormente estaban de acuerdo a una localidad geográfica. Y eso es interesante, que esos datos reflejaron el hecho de su estado geográfico. La construcción de las caras de Chernoff es una tarea que debe ser con la ayuda de una computadora. Los datos son estandarizados dentro de un programa de computadora como una parte del proceso para determinar la localidad, tamaños y orientación de las características faciales. Con algo de entrenamiento podemos utilizar las caras de Chernoff para comunicar similitudes o desimilitudes, como el siguiente ejemplo lo indica. El siguiente ejemplo, utilizando las caras de Chernoff para mostrar cambios sobre tiempo. Bueno, primero tenemos la figura 1.17, ¿verdad? Entonces, con las características indicadas, noten aquí, liquidez, ganancia, apalancamiento, valor añadido, capital de trabajo, bueno, esto de nuevo, prof, ganancia, está repetido 2 veces, y pues valor perdido. Tenemos esos clusters. Pueden notar que de alguna forma las caras de cada cluster se parecen un poco. Ese incluso pareció sin ojos, ¿verdad? Entonces, y nos dicen de que nosotros podríamos combinar clusters 5, 6 y 7 y quizás 2 y 3. Quizás 2 y 3. Entonces, para tener un agrupamiento más en 4 o 5 grupos, ¿verdad?
Y esta pues grafica para una de las compañías de utilidades su cara de Chernoff alrededor del tiempo. Entonces, bueno, pues sí, uno cuando lo ve podría pensar de que es alguna cuestión de, pues, no seria, pero realmente esto sí puede ayudar a poder agrupar, a poder obtener características haciéndolo correctamente. Entonces, y es cierto lo que indica Chernoff, que las características el ser humano puede notarlas en una cara. Realmente él halló una forma eh, bastante buena para poder representar datos multivariados en gráficos bivariados. Así que eso está muy bien, está muy bien. Las caras de Chernoff también se utilizan para mostrar diferencias en observaciones multivariadas en dos dimensiones. Por ejemplo, las coordenadas bidimensionales de los ejes podrían representar latitud y longitud, y las caras podrían representar medidas multivariantes de varias ciudades estadounidenses. Más ejemplos de este tipo se discuten, bueno, aquí está un libro al final, ¿verdad? Hay muchas formas ingeniosas para graficar datos multivariantes en dos dimensiones, hemos descrito algunas de ellas. Más avances son posibles y podemos ciertamente tomar ventaja de gráficas de computadora. Ok, bueno, ahí está esa parte. No sé si hay alguna pregunta. Ok, nos queda el último capítulo largo, que es distancia. Realmente vamos a terminar antes de las 12. Este capítulo no es muy largo, ¿verdad? A pesar de que, bueno, es que realmente aquí mucho ya lo conocemos, quizá lo voy a pasar un poco rápido. Esta es la distancia euclidiana de un punto x1, x2 al origen. Si nosotros tuviéramos un vector de p variables, eso sería la distancia. La distancia al cuadrado sería esta, lo cual no representa un hipercírculo. En p igual a 2 sería un círculo. Eh, la distancia entre dos puntos es simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las componentes. En estadística, esas distancias usualmente sabemos que no son satisfactorias y tenemos que tomar en cuenta un peso para cada una de ellas. Bueno, aquí habla un poco del teorema de Pitágoras. Entonces, por eso es que nosotros hablamos mucho de lo que es distancia estadística. Entonces, supongamos que las variables no están correlacionadas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en esta nube de puntos, vemos de que hay mayor variabilidad en la dirección de x1 y menor variabilidad en la dirección x2, por lo que es un dato más alejado del centro x1 no es tan atípico como lo sería en la dirección de x2. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que la estandarización pudiera ayudarnos en eso, y creo que ustedes podrían tener, ya podrían estar adivinando que en efecto lo que se haría si no están correlacionados es simplemente dividirlos por la raíz de la varianza o la desviación estándar, ¿verdad? Y ahora pues ya los datos están de una mejor forma. Las distancias, por ejemplo, del centro a un punto, ahora es x1 estrella, x2 estrella, pues aquí ha representado con dividido entre la varianza. Entonces ya sabemos lo que significa que las variables son independientes, ¿verdad? Que la probabilidad de si se da uno no afecta el valor del otro. Entonces los pesos en este caso pues serían los inversos de
las de estas variaciones. Vamos a ver, solamente quiero, no, mm, solamente quiero seleccionar esa parte. A ver, bueno, no, ahí, esto, vaya. Eh, bueno, más o menos. Si la variable en la dirección x1 es la misma que la variabilidad, si la variabilidad en x1 es la misma que la variabilidad en x2, entonces podemos utilizar distancia euclidiana, está bien. Eh, pues si no son, entonces si yo deseo ver todos los puntos equidistantes, obviamente obtengo aquí una elipse, ¿verdad? Entonces con el eje, pues raíz de S sub 1, 1, 1, la mitad del primer eje, ¿verdad? Y el otro raíz de S sub 2, 2 por C. Realmente para hallarla habría que dividir aquí por C cuadrado y luego poner esto como x1 entre raíz de C por raíz de, perdón, C por raíz de S sub 1, 1, 1, y esa sería la mitad de la distancia del eje en la parábola. Bueno, ahí ya está graficado eso, ¿no? Bueno, eso es de cálculo, precálculo, ¿no? Calcular una distancia estadística. Realmente aquí hay, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos cuando hay una correlación entre las variables? Supongamos que tienen promedio cero y esas variaciones, si no están relacionadas, entonces acabamos de ver de que solamente hay que dividir por la desviación estándar. Y pues si nosotros queremos ver los puntos equidistantes, pues a uno, ¿verdad? A una distancia 1, lo que se nos forma es una parábola. Entonces aquí tenemos las coordenadas principales, no principales, algunas coordenadas que satisfacen que la distancia sea igual a 1. Ya está la gráfica, no hay mucho que decir ahí. Entonces, vamos a ver qué más hay por acá. La expresión 1,13 se puede generalizar, ¿no? Bueno, aquí si fuera ya la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Dividimos por las desviaciones estándares. Si nosotros tenemos que nuestras variables tienen p componentes, pues si tenemos p variables, ¿verdad? Tendríamos p componentes y aquí está la distancia. Yo creo que aquí no hay realmente nada sorprendente, es específicamente lo que esperamos. Vamos a ver aquí. Entonces, dicen que todos los puntos de P que son constantes en un cuadro distante de Q están en un hiperelipsoide centrado en Q, cuyos ejes mayores y menores son paralelos a los ejes coordinados. La distancia de P al origen se obtiene al poner el segundo punto igual a 0 en esta ecuación, ¿verdad? No veo nada nuevo ahí. Si todas las variaciones, eh, si todas las varianzas son iguales, entonces esta vía ocupa distancia euclidiana. Yo creo que eso casi nunca pasa, de que las variaciones sean iguales en todas las variables, a menos de que pues sea un experimento independiente que se repite y por ahí, ¿verdad? Las distancias no incluyen la mayoría de casos importantes que vamos a encontrar, pero asumimos coordenadas independientes. El diagrama de dispersión nos muestra situaciones bidimensionales en las cuales las medidas x1 no varían independientemente de las medidas en x2. De hecho,
las coordenadas de los pares exhiben una tendencia a ser mayores o menores juntas y la correlación de la muestra del coeficiente muestral es positivo. Además, la variabilidad en la dirección X2 es más grande que la variabilidad en la dirección X1. ¿Cuál es el significado de las medidas de las distancias cuando la variabilidad de X en la dirección de X1 es diferente a la variabilidad en la dirección X2 y la variabilidad de X1 y X2 están correlacionadas? Pues en efecto nosotros podemos ya haberlo introducido, proveerlo lo que vemos ahorita. Entonces vemos que si rotamos el origen del sistema de coordenadas a través de un ángulo teta, manteniendo eh, fijo la dispersión y fijamos los nuevos ejes como X1 tilde y X2 tilde, entonces la dispersión en términos de los nuevos ejes parece mucho más como en figura 1.20. Eso sugiere que el cálculo de las variancias muestrales utilizando X1 y X2 y las medidas de distancia en la ecuación 1.13 se definen como una distancia en el punto P al origen. Bien, entonces, por ejemplo, en ese caso, hay una correlación entre las variables y básicamente para quitar esa correlación nosotros podemos hacer una rotación de un ángulo teta y crear nuevos ejes X1 tilde y X2 tilde. Más adelante vamos a ver métodos automáticos que hacen esto. Pero por el momento vamos a tener que ver algunas fórmulas un poco feas. Entonces, por ejemplo, al rotar un ángulo teta, nuestros puntos ahorita estarían siendo cambiados por estas transformaciones con estas funciones trigonométricas en el ángulo teta. Entonces dice, bueno, sin tomar en cuenta quién es A11, A12, A122, pues ahora la distancia ya tiene un término que está relacionado X1 y X2. Sabemos, por ejemplo, que A11 es 1 entre raíz de S11, A22, 1 entre S22. Si no están correlacionados, entonces A12 es igual a 0. Entonces, pero más adelante vemos que si hay una correlación, tenemos estas expresiones bastante complicadas para A11, A12, A22. Y pues, bueno, pues obtenemos la rotación. Pero todo esto realmente, bueno, aquí están las fórmulas, ¿verdad? Si fuera necesario ocuparlas, entonces eh, ahí se revisan, ¿verdad? Y se aplican. Pero más adelante vamos a ver métodos más automáticos para eso. Entonces, lo que nosotros llegaríamos a tener es un coeficiente, una matriz de coeficientes eh, A sub i j, A sub i k. Los contornos de estas distancias constantes, de distancias constantes, se pueden calcular y son hiperelipsoides que se ven como que si fueran una bola de fútbol americano cuando P es igual a 3. No se puede visualizar si son más de 3 dimensiones. Pues vemos aquí dos puntos en particular en las 9 puntos donde necesitamos primero moverlo de tal forma que los promedios lleguen al origen, ¿verdad? Y segundo, quitar esa correlación que existe. Hay muchas formas de hacer las mediciones y aquí vemos las propiedades que ustedes vieron en álgebra lineal. Creo que en álgebra lineal lo vieron.
para una distancia. Esas son las características que una distancia debe cumplir. Una distancia entre dos puntos es igual, no importa si voy de P a Q o de Q a P. Si el punto no es igual, la distancia es positiva. Y es igual a cero solamente si los puntos son iguales. Finalmente, la desigualdad triangular, que indica que si yo me muevo en línea recta de P y Q, si yo fuera a pasar por otros puntos y después llegar a Q, esa distancia, o sea, ese nuevo camino tiene una longitud que es mayor o igual. Claro, podría ser igual si este punto R está entre P y Q, por ejemplo, a la mitad, ¿no? Entonces sí habría una igualdad, pero que no puede ser menor. Si estas cuatro condiciones se cumplen, entonces nosotros obtenemos lo que es una distancia. Aquí dice que el ejercicio 1.12, por ejemplo, 1.12, el ejercicio 1.12 está bonito en el sentido que definir una distancia de esta forma, del origen a P como el máximo de valor absoluto de x1, valor absoluto de x2. Entonces, pero no dice verificar de que esta es una distancia, eh, que quizá era lo que pensaba que iba a decir. Es decir, que si hubiera dicho eso, entonces tendríamos que checar esas cuatro condiciones. Comentarios finales, hemos intentado motivar al estudio de análisis multivariante y proveerte con algunos métodos rudimentarios, pero importantes formas de organizar, resumir y mostrar los datos. Además, conceptos generales de la distancia han sido introducidos que pueden ser utilizados repetidamente en capítulos posteriores. Con eso terminamos el capítulo 1. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que les recomiendo es intentar hacer pues los primeros 3 ejercicios. Intenten hacer los primeros 3 ejercicios. Me parece que son bastante fáciles. Y bueno, pues ya la siguiente semana empezaríamos con el capítulo 2. Noten ahí el capítulo 2 inicia en la página 49, casi en la página 50, ¿verdad? O sea que ya pasamos 50 páginas. Entonces, bueno, en estos capítulos vamos a ver todas las, eh, todas las secciones. Bueno, y bueno, como solo 2 de ustedes estuvieron en el curso, les voy a dar un medio punto. Usualmente siempre doy puntos adicionales, ¿verdad? A los que están en los primeros minutos. Ahorita me sorprendió que solo estuvieran 2. Vamos a ver, análisis multivariante 2023. Bueno, hasta con el nombre, ¿verdad? Vale. Solo son 5 ustedes. Les voy a dar medio punto. Realmente siempre he hecho esto, o sea, solo que, vaya, por ejemplo, en presencial, si en los primeros 5 minutos, por ejemplo, en un grupo de 30, hay 5 menos, ahí les doy medio punto a los que han llegado temprano. Eh, pues en el caso, quizá para este curso lo que voy a hacer es que si, si solo hay 1 o 2 estudiantes, desde el inicio, ¿verdad? Dar unos 5 minutos
hasta el final, entonces ganan ahí el medio punto. Si ya son 3, entonces ya, ya no, ¿verdad? Eh, bueno, entonces ya les anoté ahí, ¿verdad? Karen, María Isabel, medio punto, por haber venido temprano y por haber estado durante toda la clase. Gracias, Lake. Ese medio punto es para cualquier parcial. Entonces, por ejemplo, si sacan 8 en el parcial 1 y utilizan ese medio punto, les queda 8.5. Y bueno, pues ahí estamos entonces. Bueno, entonces nos veremos mañana, miércoles a las 10:30. Pasen buenos días, buen provecho, nos vemos. Gracias, feliz día.